Hola querida casa, bienvenido a este segundo capítulo de nuestro podcast. El día de hoy quiero conversar sobre un tema que me llama mucho la atención y que de hecho últimamente como familia, como personas, como nación, lo hemos vivido y que es parte de la naturaleza del ser humano, que es pasarlo mal. ¿Qué ser humano no lo ha pasado mal? Hemos tenido problemas con nuestras familias, hemos tenido problemas con nuestros amigos, hemos tenido problemas con nuestras parejas. Siempre en la vida del ser humano se pasa mal. Y es algo que nunca podremos escapar de ello. Si el mismo Jesús lo pasó mal, si el mismo Jesús sufrió, ¿qué queda para nosotros sus seguidores, no? Pero si todos los seres humanos lo pasamos mal, si todos los seres humanos tenemos dificultades, tenemos contratiempos, tenemos tristezas, ¿qué nos diferencia a los cristianos de los demás? Cuando pensamos en cuando nos golpeamos un dedo, ¿cierto? Nos cuesta buscar una expresión adecuada. Cuando tenemos la pérdida de un ser amado, nos cuesta encontrar el sentimiento correcto. Cuando tenemos la pérdida del trabajo, cuando tenemos la pérdida de nuestros recursos, cuando nuestros negocios quiebran, ¿cuál es el resultado de nuestro corazón? Y bajo esa premisa y pensando también en los últimos tiempos que hemos vivido como sociedad, quisiera que pudiésemos por un momento reflexionar en una decisión que caracteriza al cristiano, que es no maldecir en nombre de Dios cuando las cosas salen mal. No maldecir en nombre de Dios podría ser un tabú para nosotros. Y pensamos que maldecir en nombre de Dios tiene que ser algo casi de película, como pensar de que solamente necesito gritar al cielo, mover mi mano fuertemente, decir Dios te maldigo. Creo que la misma Biblia nos puede arrojar luces de qué es maldecir en nombre de Dios. Por ejemplo, cuando negamos su existencia, no se nos pasa por la mente esas preguntas pretenciosas que dicen, bueno, si Dios existiera, ¿por qué me pasa esto? Si Dios es tan omnipresente, omnipotente, omnividente, ¿por qué no previó lo que me iba a pasar y lo evitó? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Por qué Dios permite que sea pobre? ¿Por qué Dios permite que nuestros hijos mueran? Que nuestros padres mueran es natural. Pero ¿por qué nuestros hijos deben marchar antes que nosotros? ¿Por qué Dios permite que la gente mala se aproveche de mí? Y tantas preguntas que nos llevan a pensar que probablemente no hay un Dios, que solamente somos polvo de estrellas. Y quiero que podamos reflexionar un poco sobre cuántas veces hemos pensado en maldecir el nombre de Dios cuando hemos estado frente a la dificultad. Y esta dificultad es parte de la vida. Todos los hemos vivido de distintas formas. Todos hemos vivido dificultades desde que éramos pequeños, desde que estábamos aprendiendo a hablar, a caminar, a comer, desde que empezamos a estudiar, desde que empezamos a trabajar, desde que nos casamos. Siempre habrán dificultades. Y creo que el rey de las dificultades dentro de la Biblia es nuestro amigo Job. Y quiero parafrasear rápidamente la historia de Job y contarles 7 puntos o 7 pruebas que Job tuvo que pasar. Job era un hombre millonario, era un hombre rico. Podríamos pensar hoy en día como el Bill Gates de la Biblia, como el Steve Jobs de la Biblia. Él tenía mucho dinero, tenía animales, tenía tierras, tenía personas a su cargo. También tenía una linda familia, una linda esposa. Y lo más llamativo de esto es que siendo aún millonario, la gente hablaba bien de él, tenía un muy buen testimonio en la ciudad.
Y Job fue enfrentado por Satanás a varias pruebas para demostrarle a Dios que Job solamente lo quería porque le iba bien. El Señor, en su omnividencia, en su trascendencia del tiempo, del espacio, permitió que estas cosas le pasaran. Y la primera prueba que Job enfrentó fue la pérdida de lo tangible. Todo lo que se puede tocar en tu vida, Job lo perdió. Perdió su casa, perdió su trabajo, perdió su empresa, perdió sus empleados y lo peor, perdió sus hijos, sus 10 hijos. Creo que no hay nada peor que le pueda ocurrir a un ser humano que es perder un hijo. Y aún esto, sumado a todo lo demás, llevó a Job a tomar una primera decisión, que fue alabar al Señor. Y cuando yo leo esta frase que me deja loco siempre que me enfrento a ella, en el recuerdo, en la memoria: Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. ¿Qué nivel de entereza, qué nivel de persona es la que Job demuestra en este momento? La segunda prueba me lleva a mí a pensar en un dicho popular que dice: no importa lo que pase, mientras haya salud, está todo bien. Bueno, la segunda prueba fue que perdió su salud. Y dice la Biblia que empezaron a salir llagas en su piel. Y en ese momento no había botiquín, no había ungüento, no había nada que parase las llagas que él sufría. De hecho, dice la Biblia que él se echaba ceniza para cerrar sus heridas. Y las personas que están viendo esto del área de la salud saben que heridas expuestas al ambiente, con calor, en un clima seco y además sin cuidados formales, porque era pobre, porque no tenía acceso a salud, lo llevó a enfrentar un dolor inimaginable en toda su piel, en todo su cuerpo. Dice que las llagas cubrieron todo su cuerpo, todo. Y no sé si a usted le ha pasado cuando se ha enfrentado a un problema de salud, cuando le llaman y le dicen que un familiar ha caído al hospital de urgencia y que debe pasar algo rápido porque si no va a morir. La angustia que se siente al saber que tú no puedes hacer nada por esas personas que tanto amas y que debes dejarle todo en manos a un médico que no conoces, y ni aún el médico tiene la seguridad ni el control de la vida o la muerte de esa persona. De hecho, siempre cuando operan a alguien relacionado a ti, te dicen: todas las cirugías tienen un riesgo. Se enfrentó a la pérdida de todo lo tangible, de todas sus cosas. Lo peor, se enfrenta a la pérdida de sus hijos. Luego pierde su salud. Y la tercera prueba es que el matrimonio de Job se empieza a desmoronar. Job fue siempre acompañado de su esposa. Lo perdió todo, ahí estaba su esposa. Murieron sus hijos, ahí estaba su esposa. Empezó a tener problemas de salud, ahí estaba su esposa. Pero su esposa solamente resistió hasta un poco más. Y yo pienso que debemos empezar a repensar la historia de la esposa de Job, porque no refleja a alguien malo, refleja a alguien real. La Biblia dice que ella lloró en la tumba de sus hijos, o sobre la tumba de ellos, hasta que sus ojos se secaron. No sé si usted ha llorado de pena a tal forma de que ya no puede llorar más, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, siente un bombeo incesante. Bueno, ella se enfrentó a la depresión, ella se enfrentó a la pérdida de todo, y a un marido que parecía estar en otro plano porque él estaba solamente agradecido de Dios, cuando lo natural, lo normal debiese ser
reclamar. Y ella se acerca a Job y le dice, maldice a Dios y muere. Y esta otra enseñanza que tenemos que tener en cuenta de lo que está pasando Job. Su esposa sabía que la única forma de que Job muriese es que dejase de depender de Dios, lo cual Job no hizo. Un adelanto, ¿no?, de la historia. Su matrimonio no se destruyó. La Biblia dice que al final Job volvió a tener su familia y volvió a tener 10 hijos. Otra vez. Su esposa siempre estuvo ahí. Y es necesario que aprendamos a darle espacio a nuestras familias cuando tienen dolor. Y seguir orando, seguir siendo fieles al Señor aún en el dolor. Porque eso nos va a garantizar por lo menos que nuestras relaciones familiares se mantengan. Buen secreto ese, ¿no? ¿Ve que la esposa de Job no era tan mala? Job se enfrentó a una cuarta prueba, y esta fue la pérdida de su reputación. Todos en el pueblo le alababan, decían que Job era bueno, que Job era rajado, que Job era de un corazón noble. Job no solamente donaba el vuelto en el supermercado, Job no solamente visitaba a un hermano una vez al mes, Job bendecía, Job cuidaba, Job daba trabajo, Job daba estabilidad a otras familias. Pero incluso las personas que le alababan comenzaron a dudar de él y empezaron a difamarlo en el secreto. En la antigüedad, las enfermedades se decían que eran culpa del pecado, ya sea de la persona o de sus ancestros. Así como también los desastres naturales se pensaba que eran un castigo completo de Dios. En toda la historia de la humanidad registramos muchas erupciones, inundaciones, terremotos, y siempre se llevan a la furia de un Dios. En este caso, las personas hicieron lo que naturalmente debían pensar. Algo habrá hecho. Por algo le está yendo así. ¿No habrá matado él a sus hijos? Por algo se enfermó. Y todas esas cosas Job las escuchó. Y para más remate, la quinta prueba fue que sus amigos, con palabra de Dios en mano, fueran a llamarle la atención. Qué terrible cuando un hermano te enjuicia sin saber lo que pasó o lo que tú pasaste en la vida. Qué terrible es cuando una persona que debiese ser fiel a ti te da vuelta la espalda. Y muchos de nosotros hemos sido amigos de Job. Hemos tenido amigos que hemos dejado porque hemos estado muy ocupados, porque hemos tenido una idea equivocada de lo que está pasando y abrimos nuestra bocota sin saberlo todo o sin tener por qué hablar, pero lo hacemos igual. Y también hemos sido Job. También han hablado mal de nosotros sin saber qué nos pasa. También nos han dejado solos cuando tenemos dolor. También nos han dejado solos cuando necesitamos ayuda, pero nuestra angustia es tan grande que cierra nuestra garganta y no podemos pedirla. Lamentablemente Job no tuvo buenos amigos en ese momento, sino que tuvo amigos enjuiciadores, amigos que llevaron la palabra de Dios para enjuiciarle, llamarle la atención. Y me sorprende la reacción que Job tiene con esto, porque Job lo único que hace es bajar su cabeza. No es señal de, esto no. Cuando en la antigüedad se baja la cabeza es un signo de humildad. Es un signo de entiendo lo que dices y lo acepto. Y Job, mediante esto, es llevado a una prueba espiritual, que es la sexta prueba. Es confrontado por la palabra de un Dios que él suponía que lo amaba y que no lo iba a dejar nunca. Job empieza a pensar, y creo que todos pudiésemos empezar a pensar en un momento, escuchando tanta palabra de juicio de parte del texto bíblico, de que Dios realmente no nos ama.
Y podemos empezar a pensar y a cerrar nuestro corazón a tal punto de que ya no nos importa. Y ese es el mayor peligro que nos enfrentamos en este tipo de pruebas. Que ya no nos importe. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué voy a hacer si Dios me dice que no haga esto? Cerramos nuestro corazón a tal punto de que olvidamos que hay un Dios. Y eso es la apostasía. El amor que se enfría. El amor que me lleva a una dependencia, se extinguió, entonces yo ya suelto la mano de Dios. Pero Job seguía fiel al Señor. Seguía fiel a un Dios que, según las demás personas, era castigador, que lo había dejado de lado. Un Dios que le había juzgado, según sus amigos. Pero Job y nosotros tenemos muchas cosas en común. ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando perdemos nuestros trabajos? ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando perdemos la paz? ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando perdemos familia? Cuando perdemos un amigo? Cuando nuestros amigos nos juzgan? ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando un hijo se va? ¿Qué pasa en nuestros corazones cuando la esperanza en el futuro ya no está? Y sé que con todo lo que ha pasado últimamente, ya sea en Chile, ya sea en el mundo, cada vez la esperanza es más difícil de tener. Y es porque justamente hemos puesto nuestra esperanza en el mundo y no en nuestro Señor. Cuando enfrentamos estas pruebas y podemos pasarlas con éxito, aunque sea a punta y codo, obtenemos algo que es muy valioso, que es la sabiduría. Saber depender de Dios, eso es sabiduría. Cuando empieza el dolor, cuando empieza la angustia, cuando empezamos a tener miedo o pena, el gozo parece desvanecerse. Esa emoción que antes me hacía cantar en la iglesia, en la congregación, que me hacía levantar manos, que me hacía estar a las 8 de la mañana atendiendo gente en la iglesia un día sábado, pareciera que esa emoción se está yendo y ya no está. Y pareciera ser que la razón también se me está escapando un poco porque ya no sé qué hacer. En ese momento, tanto Job como nosotros acuden, o nosotros debiésemos acudir a lo que Job hizo: la disciplina. La disciplina de saber que hay un Dios que me ama y que por tanto es mi Señor. La disciplina de saber que hay una mano invisible a la cual yo me puedo aferrar cada vez que me pase algo malo. La disciplina que necesito para no negar su nombre, aún en la pena, aún en el dolor. Esa disciplina es la que me lleva a pasar las pruebas. Al principio le hablé que Job pasó 7 pruebas y solamente le he comentado 6, porque la 7ª prueba es la que más me llama la atención. Y es que Dios mismo se revela a Job. De una forma poética, la Escritura nos muestra que Dios se acerca a Job y se enfrenta ante él, y Job, totalmente pequeño, demostrando o dando cuenta de nuestra humanidad, se enfrenta a un Dios todopoderoso que le empieza a hacer preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? Cuando yo creé la tierra? Cuando las bestias obedecían mi voz. Y creo que es un pequeño movimiento en nuestra cabeza que nos lleva a pensar: si Dios hizo todo, ¿qué parte no estoy entendiendo? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Y creo que es nuestra naturaleza de poner nuestros pies en la tierra. Y no los pies en la tierra como una señal de ser equilibrado, ¿cierto? Sino que estar demasiado pendiente de lo que está pasando acá, sin pensar en lo que nos espera. Hay una eternidad que está esperándonos. Se supone que somos salvos, se supone que hemos alcanzado la gracia, que Dios se acercó a nosotros, no nosotros a Él, que estamos perdidos en pecado, en errores, que estábamos perdidos en nosotros mismos, y Dios se acercó a nosotros a través de su Hijo Jesús para hacernos libres, santos
y salvos, justificados. ¿Y por qué me preocupo tanto por qué pasará mañana? ¿Por qué nos estamos preocupando tanto por qué habrá en la mesa? Creo que no todos estamos preparados para tener lo mismo. Y no lo digo en una forma hacia abajo, ¿cierto? Porque siempre debe haber una base de igualdad o de equidad, una base cristiana, ni siquiera social. Un empresario cristiano no debe pagar el mínimo. Un empresario cristiano no debe pagar el mínimo. Debe hacer todo lo posible para bendecir a esa persona que está trabajando con él. Y Dios bendecirá más. Yo estoy hablando de otro tipo de cosas. De esas cosas que te descontrolan el corazón. De esas cosas que si las llegases a obtener, te perderías. Yo sé hasta dónde llega mi corazón. Y yo sé que con cierto tipo de cosas me perdería. Y debo mantener un corazón humilde y el Señor va preparando nuestro corazón. Lamentablemente estamos en la tierra, donde así como en el tiempo los israelitas eligieron a Saúl, nosotros hemos elegido a nuestras autoridades. Y Dios dijo, si quieren humanos gobernando humanos, adelante. Hasta aquí llego yo sigo siendo Dios, pero ustedes verán. Bueno, 3000 años después, o 2000 y fracción, así estamos, luchando en una selva por tratar de no maldecir el nombre de Dios pasándolo mal. Y es una lucha grande, una lucha tan grande que a muchos les lleva a enfriar su amor. Pero te tengo una buena noticia. Luego de que Dios confrontó a Job, luego de que Dios llevó a Job al extremo, le dijo, listo. ¿Ven que Él me ama de verdad? Perdió su salud, perdió sus hijos, perdió todo. Perdió su esposa. Su suegra no la perdió porque esas no se pierden. Pero perdió todo. Y aún así me ama. Y dice la palabra que el Señor restauró o restituyó todo lo que él había perdido, pero multiplicado. Y pareciera ser que quisiéramos, ojalá fuera una ley, ¿cierto?, de la vida, que si a ti siendo cristiano pierdes 10, el Señor te va a dar 100. Pero no es así. No en esta tierra. ¿Has pensado que quizás la historia de Job refleja lo que nosotros debemos buscar en la tierra? Quizás en esta tierra podemos perder familia, en esta tierra podemos perder casa, podemos perder trabajo, podemos perder muchas cosas, pero cuán grande será el gozo de la esperanza que nos espera arriba, de estar con Dios, de estar con Jesús por una eternidad, sin conocer el dolor, sin conocer el hambre, sin conocer el mal, sin conocer el engaño. Qué interesante. Y qué ciegos hemos sido. Job probablemente no sea un reflejo hoy en día de lo que debe pasar, porque hay cristianos que lo pasamos mal. Y es una verdad y una realidad que a todos nos pasa. Pero sé, y Jesús vino a esta tierra para decirnos que hay una esperanza que está más allá de esta vida y que es una esperanza eterna. Tú puedes ver todos los granos de arena en una playa. El grano más pequeño no se compara con nuestra vida frente a la eternidad. ¿Estás sufriendo? Clama al Señor. Y hermanos, si usted ve a alguien sufriendo, amigos, si tú ves a alguien sufriendo, acude a bendecirle, a amarle. La historia no termina solamente que Dios multiplicó las cosas, no. Toda la gente de su alrededor, sus hermanos, sus amigos, se dieron cuenta que estaban mal y le pidieron perdón.
y fueron donde él estaba y lo amaron. Sintieron empatía, sintieron dolor, se dolieron con él. Cuando un corazón debe ser sanado, es porque debe dejar de estar dolido. El pastor hace muchos años, me dijo, ¿sabes lo que es el perdón? Y yo le dije, ¿olvidar? No. El perdón es recordar sin dolor. No maldigamos el nombre de Dios. Mantengámonos firmes en la esperanza de aquel que ha venido a la tierra y murió por nosotros. Y luego resucitó por nosotros, para esperarnos en ese lugar donde todo lo que hemos perdido se multiplicará. Ten una excelente semana.